Arrancamos el programa con la licenciada Ivana Raskova, quien es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, docente investigadora de la Facultad de Psicología y coordinadora institucional de APRIM Psicología. Ella también es una de las 3 autoras de un libro No tan terribles. No tan terribles es el título. Un título provocador porque habla de los chicos y la situación de los chicos y cómo son los chicos hoy. También, obviamente, que siempre tenemos el espejo retrovisor, es decir, podemos analizar exclusivamente cómo son los chicos hoy con padres completamente distintos de los que eran nuestros padres. Bueno, todo eso teníamos para preguntarle, especialmente abordar la lógica o la psicología de los chicos en edades tempranas. Ivana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos este domingo, Ivana. ¿Qué me encuentro con No tan terribles, con ese libro tan interesante? ¿Qué parte en particular, buscando como padre, puedo hallar en ese libro? Bueno, No tan terribles es una invitación a las mamás y a los papás a repensar o a revisar la etapa de la primera infancia, más que nada cuando ya empiezan a ir dejando de ser bebés a partir del año y medio, hasta los 4, 5. Y bueno, en general nosotras con mi equipo, yo soy coautora de este libro, lo Ujú. escribí junto a Noelia Schulz y a Dina Tib, y hacemos un taller para familias, un taller de crianza, que el taller se llama, entre preguntas, los terribles 2 años, que es una frase que solemos escuchar mucho, porque los chicos se suelen poner muy inquietos a esta edad, y es algo Mm. que escuchamos mucho decir, sí, fulanito está terrible. Cuando uno le pregunta a una mamá, a un papá, ¿cómo anda fulanito? No, está terrible. ¿Por qué? Porque es una etapa intensa, se ponen inquietos, ya no son tan fácilmente manejables, entre comillas, ¿no? Empiezan los procesos de diferenciación de lo que quieren hacer solitos, los procesos de autonomía, y aparecen los conflictos, aparecen los berrinches. Entonces, bueno, el taller que hacemos con mis compañeras de equipo y con las coautoras tiene que ver con acompañar a las familias en esta etapa desde la mirada de la crianza respetuosa, que es un nuevo discurso que está surgiendo en muchos países del mundo, bueno, y acá en Argentina también, y la idea es pensar un poco cómo es la crianza hoy, como vos decías recién Mm. en la introducción, cómo somos los padres hoy, las madres, y cómo son los niños y las niñas hoy. Mm. El contexto de esta sociedad, una sociedad con características completamente distintas, ¿modifica tanto a los chicos? Yo creo que el contexto social influye mucho en cómo somos en general, en cómo crecemos, en cómo nos desarrollamos. Hay un aspecto que es la fisiología, que tiene que ver más con la biología y con los procesos madurativos que traemos internamente, pero por supuesto que todo eso se va a poner en juego y se va a encontrar con la cultura, con la Mm. sociedad. Y eso es una interrelación, no podemos aislar una cosa o la otra, no son separadas, son en contexto los procesos del desarrollo. Entonces, bueno, va a depender también de cómo se acompañan los procesos del desarrollo, de cómo se ven. Entonces, Mm. bueno, si los contextos van cambiando, si las sociedades van cambiando, los procesos madurativos también se van dando de otra manera porque no son en un contexto aislado. Había una vieja frase que decía, si el chico es inquieto, quiere decir que es sano. ¿Se puede seguir utilizando ese concepto? Absolutamente, eso está bueno visibilizarlo, porque a veces las familias piensan que sus hijos tienen algún problema Mm. o que a veces, bueno, hoy hay muchos diagnósticos que también están como al servicio de muchos profesionales y de muchas familias, ¿no? Como de patologizar ciertos procesos que son saludables. Entonces está bueno visibilizar que, como vos decís, los niños y las niñas en la primera infancia son movedizos, son inquietos, muchas veces los límites lleva tiempo de construirlos también, no es que uno dice que no a algo y enseguida lo aceptan, y todo esto es esperable de la misma manera, por ejemplo, que los berrinches o los enojos, que en realidad los berrinches es un nombre medio que no nos gusta, en realidad el berrinche es un estallido emocional
que muchas veces responde a un freno o a un no, o un límite que el adulto tiene que introducir porque, bueno, es nuestra función. A veces tener que, cuando los cuidamos o cuando estamos atentos a que o que no se lastimen o que no rompan algo en la casa, tenemos que introducir algunas reglas, algunas regulaciones, y eso genera conflictos. Pero bueno, también está bueno trabajar con las familias, y es lo que hacemos un poco en los talleres y también en este libro, es mostrar y visibilizar que esos comportamientos son absolutamente esperables, pero sí depende de cómo acompañamos las familias esos comportamientos, de cómo avanza el desarrollo también. Claro, ahí me abren un par de preguntas. Uno hacia el lado de lo que dijo, el tema de se patologiza mucho ciertos procesos. Estamos encontrando nuevas cuestiones que antes no se analizaban como tal. ¿Hace bien, hace mal? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que la patologización es un problema cuando se patologizan aspectos que son saludables, entre ellos, bueno, yo nombré los berrinches, pero hay un exceso de medicalización y de patologización de la infancia, ¿no? De procesos que son esperables. Por ejemplo, a un chico inquieto enseguida se le dice que tiene un síndrome de hiperactividad, o un bebé que se despierta mucho de noche, te dicen que tiene un trastorno del sueño. Y en realidad hoy sabemos que son todos aspectos, en general, no digo que no lo haya como cuadro, como síndrome, pero en general son todos aspectos muchas veces esperables, y sobre todo porque también está bueno aclarar que los niños y las niñas en estos primeros años, muchas veces lo que les pasa, lo que sienten, no lo expresan a través del lenguaje o de las palabras. Es decir, un chico o una chica no nos viene a decir, no, lo que pasa es que estoy triste, o lo que pasa es que estoy enojado, estoy cansado de estar encerrado ahora en la cuarentena. No vienen a contarnos las cosas así. En general lo actúan, nos lo muestran a través del comportamiento. Y si no podemos leer o descifrar qué es lo que le está pasando, a veces reaccionamos de maneras que no los ayudamos. Ivana, ¿en cuánto influye todo esto la tecnología? Lo que son las pantallas, cómo hoy los chicos tienen esa carga que es completamente distinta a generaciones anteriores. Y las pantallas, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas pequeñas, en principio cuando hablamos de menores de 2 años decimos que no aportan nada positivo, sobre todo en los primeros 2 años de vida, que en las sociedades internacionales de pediatría recomiendan no introducir pantallas antes de los 2 años. Sabemos que es difícil porque, bueno, vivimos rodeados de pantallas, y después de los 2 años, por ejemplo, de 2 a 5 años, recomiendan entre no más de media hora y 1 hora por día, porque es un bombardeo de estímulos la pantalla, digamos, y el psiquismo, el cerebro, en esos primeros años, no está capacitado todavía para procesar esa cantidad de estímulos que provee la pantalla, entonces genera mucha excitación y desborda la capacidad del cerebro y del psiquismo de procesar toda esa información, toda esa cantidad de estímulos que introduce. Y sobre todo, lo que genera también, si se usa en exceso, es que todos los otros estímulos que están por debajo de la pantalla, que no generan tanto estímulo, como por ejemplo un juego tranquilo o leer un cuento, van perdiendo interés si se abusa del uso de la tecnología. Entonces nuestra función como adultos es regular ese uso, no decimos de prohibir, pero sí de regular el tiempo en que los niños están frente a la pantalla, de que no sea más de ese tiempo recomendado, y también regular la calidad de lo que ven. Digamos, hay contenidos que son de mejor calidad y otros que son de menor calidad. Claro. ¿Y los padres? Los padres, digo, padres completamente distintos, con menos tiempo, con más urgencias, con más necesidades, con mayores demandas, ya sea de carácter individual como de colectivo, padres con vidas completamente distintas de lo que era 30 años atrás o 40 años atrás. ¿Cuánto tienen también en todo esto? ¿Cuánto pesa en este contexto? ¿Con menos tolerancia, con menos paciencia? Bueno, eso también es una gran problemática porque la vida social, la vida laboral no está muy pensada en sintonía para criar a niños y niñas, sobre todo pequeños.
y la realidad es que a veces el uso de la tecnología se recurre porque se necesita ese tiempo para los adultos, ¿no? Como el chupete electrónico, la niñera electrónica, como le dicen. Se recurre a la pantalla para poder los padres o las madres hacer otras cosas. Pero lo primero que me parece importante aclarar es que los seres humanos no estamos preparados para vivir en soledad, ni para criar en soledad. Y en general las familias, bueno, no sé cómo será allá en Corrientes, pero por ejemplo acá en Buenos Aires, donde vivo yo, vivimos muy aisladas. Se ha perdido esto de criar en familias, con la familia ampliada o en criar de manera comunitaria. Y eso hace que muchas veces entre el trabajo, las exigencias de la casa y demás, nos quede poco tiempo para criar, para jugar, para dedicar tiempo, y al mismo tiempo estamos muy solos. Entonces es como un combo bastante explosivo, se complica un poco esto. Con lo cual, sí. Bueno, nuestro trabajo, nosotros somos una asociación civil que se llama Red de Crianza, y nuestro trabajo busca un poco recuperar esto, los vínculos sociales y las redes de sostén, lo que en psicología llamamos la matriz de apoyo, que es la necesidad de los padres y de las madres de sentirse rodeados y acompañados en la crianza. ¿Hace bien que el chico tenga tiempo solo? ¿Hace mal? ¿Cómo es? Solo, decimos que la capacidad para estar a solas, esto es un concepto de un psicoanalista que se llamaba Donald Winnicott. Él decía que la capacidad para estar a solas se construye pero en presencia de alguien. Entonces, los niños y las niñas pequeñas pasan poco tiempo solos, porque en general son muy dependientes todavía. Entonces, están solos, pero siempre están chequeando de que haya alguien cerca. Y no es algo que haya que forzar, digamos, esta capacidad para estar a solas o para jugar a solas se va construyendo en la medida en que haya alguien disponible, pero no es que entonces uno tiene que decirle, no, andá y jugá solo y tomar el tiempo de cuánto tiempo juegas solo, no. Es algo que de a poquito se va construyendo, de poder estar a solas y saber que mamá o papá siguen estando, aunque no los esté viendo o que no esté alrededor, pero en general al principio, en estos primeros años, los chicos juegan solos, pero si hay alguien cerca. Si no hay nadie cerca, el juego se desarma. Es como que el adulto o la adulta que está ahí sostiene la escena del juego. Por ahí no está jugando activamente, pero sí está disponible. Y eso está bueno aclarar, que es importante y que es necesario. No es un capricho que los chicos no quieran jugar solos. Cuando miro todo esto y escucho, me recuerdo también otra vieja frase que decía, no hay un manual para ser padre. ¿Sirven las experiencias anteriores? ¿Sirve las experiencias de generaciones anteriores? ¿O estamos en un mundo nuevo que hay que ir buscando y observando y construyendo, como decías vos, permanentemente y en forma distinta? Está bueno esto que decís, porque nosotros siempre aclaramos, tanto en los talleres y también en el libro, de que nosotros no damos recetas, es decir, no creemos que los padres necesiten manuales para ser padres ni que le digamos lo que tienen que hacer. Creo que cada familia va construyendo su experiencia a partir de convertirse en madres y padres. Sí creo que la transmisión intergeneracional es valiosa. Lo que pasa es que han ido, como vos decías, han ido cambiando los tiempos. Entonces a veces lo que una abuela trae como sugerencia para una mamá reciente, tal vez no es lo que esa mamá elige para cuidar a su bebé o para criar a su bebé, pero sí creo mucho en la transmisión colectiva, digamos, esto del encuentro, de que una mamá pueda charlar con otra mamá y que le diga, no, ¿sabes lo que a mí me sirvió tal cosa? O cuando me costaba dormir lo hacía esto y lo otro y eso funcionaba, digamos. Yo reivindico mucho el valor de la experiencia, tanto de las generaciones anteriores como de otras familias que están criando en este contexto. Lo que pasa es que muchas veces lo que falta son espacios de encuentro, de compartir esas experiencias. A veces las mamás somos de hablar más con nuestras amigas de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero los padres no siempre, cuando se juntan con sus amigos, hablan de estas cosas. Claro. Entonces, está bueno compartir y sobre todo lo que vemos mucho nosotras en los talleres es que cuando las familias escuchan a otras familias
que les pasan las mismas cosas dicen, ah, bueno, entonces no lo estoy haciendo tan mal. O no es que mi hijo tiene un problema, sino que los niños y las niñas son así. Pero también convengamos otra cosa, estamos en otro momento de la paternidad, ahora se ve una paternidad también mucho más responsable y mucho más involucrada en la crianza de los chicos, ¿no? Afortunadamente, sí, Mm, sí. Es algo que es un cambio progresivo. Es decir, las tareas de cuidado siguen recayendo principalmente sobre las mujeres, claro. pero de a poco los hombres, los padres se están implicando un poco más en estas tareas de cuidado y participan más activamente. Incluso yo veo en el consultorio que hay papás que crían a la par que las mamás, lo Ujú. vemos también en los talleres, e incluso hay familias donde la figura de apego principal es el papá, para un niño o para una niña. Entonces, bueno, esto también es inédito, porque de a poco esto va cambiando, pero esos papás que hoy están criando de manera más activa, tal vez no tienen en su haber una experiencia de un papá que ha criado de esta manera, o que ha Mm, estado implicado, que cambiaba pañales, que iba al colegio, que lo llevaba a la plaza. Y cuando estamos criando, en la crianza en general, se pone en juego mucho de la historia, de lo que nosotros hemos recibido cuando éramos niños o cuando éramos niñas. claro. Entonces a veces cuesta construirlo de la nada. Vos sabés que hay varias frases de eso que me vienen a la mente, como muchas veces esa suerte de manual de instrucción que cada uno trae y dice, no, a mí me criaron así y no salí tan mal, mi abuelo Mm. hacía esto y mi papá no salió tan mal. Esas cosas, no, eso queda completamente de costado, ¿no? Bueno, eso se escucha un montón, sobre todo nosotras trabajamos mucho en la prevención, en la promoción de la salud, y trabajamos mucho en promover una crianza sin violencia, y las familias nos dicen, a veces los padres o las madres, ¿no? Bueno, pero a mí me pegaban y yo tan mal no salí, como decías vos recién, y Mm, eso también es una consecuencia de la falta de visibilidad de algunas formas de maltrato también, porque un golpe, un chirlo, un tirón de pelo o ujú, un castigo tal vez no físico, pero sí simbólico, son formas de violencia que hoy mm, sabemos, porque hay sí. muchas investigaciones, por suerte, en relación a esto, que no son beneficiosas para el desarrollo, son perjudiciales. Mm, Entonces, que una mamá o un papá diga, bueno, a mí me pegaban y yo tan mal no salí, mm, eso es un efecto de la violencia también, porque es que está naturalizado mm. y muchas veces cuesta revisar eso y cuestionar o criticar y decir, bueno, no estuvo bueno lo que mi mamá fuera de esta manera o que mi papá haya hecho esto o mi abuelo, ¿no? Mm. No todo el mundo está dispuesto a hacer esa revisión o ese trabajo que decimos de deconstrucción. Ivana, te mando un beso grande y la verdad te agradezco mucho estos minutos. Más que interesante poder acercarse hasta no tan terribles, especialmente este libro que habla sobre los chicos y este desafío permanente y constante que es ser padres y apostar a la crianza de un chico, que me parece que es lo más redituable que uno puede llegar a tener o que encontrar en la vida, ¿no? Poder criar y bien a un chico no te da dinero, pero te da una alegría o una felicidad que muchas veces el dinero, o la gran mayoría de las veces el dinero, no te la trae. Gracias, Ivana. Sin duda. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por Que favor, un tengan un beso buen grande, día. gracias. Ivana Raskovan es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Rosario.